estamos muy cansados, fueron 2 días muy intensos, a pesar de que este congreso haya sido fue de una intensidad muy, muy fuerte. Nos encantó ser parte, desde el instituto, desde la facultad, parte del alumbramiento de, de este, de esta oportunidad de encuentro, ¿no? De esta oportunidad construida políticamente, históricamente, con una mirada desde el principio crítica y proactiva, ¿no? De afirmar una vez más formas de resistir, pero produciendo y proyectándonos hacia el futuro. Para el instituto es un acontecimiento muy relevante. Nos gustó mucho formar parte de este primer empujón, ¿no? Y bueno, y también eh, aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo del ICE, ¿no? El equipo que se puso al hombro gran parte del trabajo de la logística, de la organización, para que este encuentro eh, haya sido lo confortable, lo agradable, lo justamente incómodo, como para dejarnos movilizados e inquietos para el próximo encuentro. Nos invitamos también, ¿no? También para aprovechar la oportunidad de agradecer a las autoridades de la facultad, ¿no? Al secretario de Investigaciones de la facultad, Jerónimo Ledesma, al decano, ¿no? De la facultad, ¿no? Ricardo Manetti, que siempre los dos han acompañado las iniciativas del instituto, y también, ¿no? Con este sentido de internacionalización, de tener la oportunidad también de albergar investigadores, investigadoras de, de todo el continente, de nuestro subcontinente de América Latina. Así que, si les parece, le damos la palabra primero a Jerónimo, luego a Ricardo, y finalmente Fernanda nos despedirá hasta la próxima oportunidad. Creo que fue muy oportuno que empezara diciendo están todos muy cansados. Dejé los 3 tomos que había impreso para un costado. De hecho, al entrar me la crucé a Miriam, le digo, ¿cómo estás? Muy cansada, pero muy contenta por todo lo que estamos discutiendo, así que hay que ser breve. Bueno, agradecimientos y felicitaciones de entrada a todos por este evento tan importante. A mí me alegra mucho, desde que lo empezamos a hablar, veníamos eh, como pensando esta posibilidad de que se hiciera acá. El precongreso es un nombre extraño de evento, ¿no? Como una especie de preestreno, una cosa así. Eh, pero bueno, ser anfitriones del precongreso de la... ¿Cómo le dicen? ¿Alie o alie? Porque me gusta claro, me gusta el verbo que está el juego ahí de la alianza, ¿no? Y bien, el programa es absolutamente impresionante y por lo que me vienen diciendo, los días han sido también correspondientes con esa característica del programa. Me refiero tanto a los temas que aparecen dando nombre a las mesas, a las discusiones, etcétera, como a la diversidad efectivamente regional, internacional, federal, también hay que decir, de las participaciones y la fuerte institucionalidad, digamos, que es, me parece algo políticamente muy para poner en valor, ¿no? Ahí veía las palabras disputa que está en el título y la palabra tensiones que aparece en la descripción, y me parece que resumen muy bien el clima crispado en el cual estamos viviendo, no solo en Argentina, ¿no? Desafortunadamente, Argentina, creo yo, es un ejemplo hoy de las peores tendencias mundiales, ¿no? Es un momento en el cual podemos ver en un dibujito animado del canal de la televisión pública
que se considera que no es necesario formarse para convertirse en un argentino de bien, como se dice en cierta terminología en boga, ¿no? Quiero decir, ese es el parámetro, ¿no?, que nos atraviesa y que nos crispa justamente acá en Argentina, ¿no? La idea yo recordaba mirando el programa unos diálogos en una entrevista que le habíamos hecho a un rector de universidad hace 15 años, donde se explicaba fuertemente lo que era la educación universitaria como derecho, ¿no? Y la idea de la educación como derecho hoy está bajo un nivel de amenaza mundial tremenda, ¿no? Entonces, bueno, no son 3 tomos, pero escribí algunas cosas. Lo importante que, considerando este clima, ¿no?, que se vive a veces en un país, en una ciudad, en una localidad, que es la cooperación, ¿no? Es decir, que puedan intercambiar miradas y miradas además basadas en la investigación, en los datos, en la producción de conocimiento, porque si no, uno tiene lo que podríamos llamar la mirada del algoritmo, ¿no? Es decir, uno ve aquello con lo que está más en contacto, con las prácticas con las que está más en contacto, y a veces los climas de un país parecen teñirlo todo, y entonces cuando se arman estos escenarios, me parece que se abre la mirada, digamos, ¿no? Y se pueden pensar escenarios de otros lugares como alternativas al propio, y me parece que la cosa funciona mejor, ¿no? Y creo que esto es absolutamente clave para la otra palabra importante, que es agenda, que me parece que es la más importante de todas, porque tiene que ver con hacer algo en relación con esto, ¿no? Nosotros discutimos y dialogamos muchísimo, pero tenemos efectivamente que pensar qué hacer. Por ejemplo, ¿no?, con qué herramientas prácticas pararnos ante estos oscuros deseos, pero no tan ocultos deseos, de delegar la responsabilidad de la educación en agentes no humanos, ¿no? Por ejemplo, ese me parece que es un desafío importante, porque esos deseos oscuros están desparramados en muchos niveles. O sea, no se trata solamente de un plano oscuro de 3 o 4 personas, digamos, ¿no? Hay gente que cree que ese es el futuro de la educación, por ejemplo. ¿No? Sí, pero empresas y seres que no son de empresas y que también creen de pronto que esa es la salida a ciertas cosas, ¿no? Y yo creo además que la educación es un espacio, es un territorio, podríamos decir, que es central para combatir la fragmentación, ¿sí?, a la que están sometidas, a las que estamos sometidos como subjetividades por las fuerzas contemporáneas del capital, para decirlo así un poco estruendosamente. Pero es un combate muy difícil, y en algunos casos está siendo perdido, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo que la palabra agenda, y diría urgente, es la más importante, y creo que la escena cooperativa internacional, regional, institucional, está muy bien, digamos, para eso. Y lo último que digo es ya más de pintoresco, ¿no? Que es la alegría que me produce que el Instituto de Investigaciones en Ciencia de Educación esté organizando esto, esté siendo anfitrión de esto, porque cuántas veces hablamos en este tiempo sobre la necesidad de dar este tipo de discusiones donde de pronto no se encuentran las discusiones, ¿no? Así que, bueno, felicitar que el instituto haya, digamos, motivado, por lo menos que sea acá, este precongreso. Y bueno, los felicito a todos por las discusiones que han tenido, y estoy ansioso por que lleguen los documentos donde se resumen algunas de las principales conclusiones. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, felicitar a Fernanda también por llevar adelante esta iniciativa. Hoy hablaba con Graciela Morgade, la vicedecana de la facultad, que ayer estuvo inaugurando y cantando junto a ustedes.
Yo no voy a cantar, se dan cuenta más cómo estoy de la voz, así que, y además no canto como Graciela, canto muy mal. Pero decir, bueno, que me contaba justamente muchos de los objetivos que tienen que ver con este precongreso, pero sobre todo la posibilidad de poder reunirse en todo lo que tiene que ver con una cuestión regional, con una cuestión territorial de América Latina y el Caribe, para poder pensarlos, como bien lo señalaba recién Jerónimo, en términos también de lo que significa construir categorías en términos educativos desde nuestro territorio, porque es otro modo de posicionarnos, es otro modo de pensarnos, y es otro modo también de pensarnos en términos comparativos también dentro de la propia región, porque también vivimos momentos que no son similares. Esto a veces es lo que tiene nuestro territorio. En algunos casos se producen los avances terribles de la derecha, como está ocurriendo en nuestro país, y en otros casos se da esa posibilidad de que se escuchen esas otras voces que dan esperanza para América Latina. Ayer recibía por parte de alguien, de un subsecretario de la gestión, la emoción de Lula cuando hablaba frente a la situación de la pobreza y decía, qué dolor que eso no ocurra con nuestros funcionarios. Y en parte lo señalo esto porque también hablo de eso que también hoy nos está ocurriendo y que a cada uno y a cada una nos permite pensar de lo que está atravesando nuestro país en este territorio más amplio que es América Latina. Y me parece que es fundamental poder acompañarlos. Vengo también de una entrega de títulos de posgrado donde la doctora que tuvo a su cargo las palabras iniciales decía, hay que juntarlos más. Y me parece que este encuentro justamente también tiene que ver con la demostración de eso. Porque también las investigaciones, que son riquísimas, que son importantes, que son los que dan frutos para transformar, y nosotros hacemos transformaciones enormes de nuestro campo de la educación y nuestro campo de las humanidades. Pero esas transformaciones tienen que entrar también en estas redes, como justamente lo que está ocurriendo aquí, para poder encontrarlos, para poder pensarlos, y para también que quede claro, como de estos espacios, lo que estamos haciendo es también transformar la realidad de nuestros pueblos, porque me parece que hay que recuperar cada vez más ese concepto, que se ha perdido muchas veces, porque sobre todo también hay gobiernos, hay políticas también ligadas a las construcciones mediáticas que lo que buscan es alejarlo y alejar al pueblo de las políticas públicas, de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de nuestras universidades y de nuestras investigaciones, y de nuestros investigadores e investigadoras, que trabajan minuciosamente, ni más ni menos que para mejorar las condiciones educativas. Por eso ustedes han planteado lo que tiene que ver con las distintas perspectivas para pensar el campo educativo y también lo que hace a las políticas educativas cuando uno lee el programa. Me parece que esta iniciativa, y como bien decía recién Jerónimo, de pensar una agenda, para que esa agenda no sea pensada por otros, que sea una agenda destructiva, sino que esta es una agenda propositiva, una agenda que puede entenderse también en medio de situaciones de crisis, pero que está planteando, y en nuestro país se habla mucho de una lucha cultural. Estas son nuestras formas también de manifestar ese lugar de una lucha cultural que creemos que vamos a ganar. Pero es a partir de estos encuentros, a partir de aunar también estas voces de América Latina y el Caribe, y que podemos pensar que hay estos preparativos de este primer preencuentro, porque además también es eso, tiene que ver con una instancia absolutamente fundacional. Y yo tomo estas palabras que también decía Jerónimo y las decía Daniel, al que admiro, respeto y quiero muchísimo, el negro Suárez, Daniel, digo, pero que tiene que ver también con el orgullo de que esto lo podamos hacer en nuestra casa de estudio, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras y en nuestro Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación. Porque estamos armando esta instancia que es fundacional para llegar a ese congreso en Curitiba. Y me parece que siempre una primera instancia es la que va a crear las perspectivas de dónde pensarlo, de dónde construirnos, cuáles son las bases que van a sustentar el pensamiento para ir transformándose, porque la realidad también se va transformando y las investigaciones se transforman, pero donde están dadas esas matrices que son claves y se están generando aquí, desde Buenos Aires, llegando a Curitiba, pero con el encuentro de todos y todas. Me parece que eso realmente es muy importante. A lo mejor ustedes no se dan cuenta porque están metidos en estos 2 días, ayer y hoy acá, pero es muy importante lo que están haciendo, porque aquí se está fundando algo que sin ninguna duda, cuando los investigadores futuros empiecen a investigar qué estaba ocurriendo allá por en el año 2025, allá por el 2025,
y cuáles eran las bases de pensamiento, las bases ideológicas, las bases políticas para pensar la educación, se van a poder construir también esas genealogías y ese lugar donde hoy ustedes son figuras clave de este campo educativo. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, por estar en nuestro espacio, en nuestra facultad y en nuestra Universidad de Buenos Aires, pero sobre todo por encontrarse y por hacer crecer y darle el valor, sin ninguna duda, que tiene la educación, a los que tenemos que defender más que nada, para seguir teniendo ciudadanos mejores, un pueblo que siga creciendo y una sociedad mucho mejor. Felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más agregar? Iba a los 90. Muchas gracias. ¿Qué tal, Maya Ricardo? Muchísimas gracias. Yo, nada, quiero cerrar con algunas cuestiones que vienen a cuenta de esto que decía, ¿no? De tomar dimensión de lo que estamos haciendo y también de cómo seguimos. De aquí a Curitiba, de una universidad pública a otra universidad pública. Quiero también destacar eso. Tuvimos un precongreso. Es precongreso porque queríamos que los congresos que van a ser bianuales no se ocurran en el mismo año, de paso explico también a todo el mundo, en el mismo año en el que se celebran los congresos de ANPED y de COMIE, porque son las dos principales asociaciones nacionales de investigadores. Entonces, para eso, los congresos de ALIE tienen que ser en los años pares. Pero también sentíamos que si recién la fundábamos teníamos que juntarnos. Y por eso surgió esta idea de hacer un precongreso, y siendo también que estaba bien hacer una primera experiencia que fuese modesta. La realidad superó la modestia. Se han presentado 140 trabajos. Hemos tenido entre los participantes inscriptos y participantes invitados alrededor de 240 personas formalmente inscritos en el Congreso, pero han circulado muchos más porque hemos visto muchos que se han acercado porque también defendiendo la educación y el conocimiento como derecho, las actividades fueron todas abiertas, públicas, gratuitas y de acceso libre. De modo que, bueno, hubo mucha más participación. De hecho, si se acuerdan, ayer a la mañana no dejaban de agregar sillas y ya no sabían dónde poner las sillas. Y a la noche ni hablar. Así que seguro en esta aula hubo mucha más gente de la que creímos que podía llegar a entrar. En algún momento me animé a contar y estábamos muy arriba de las 200 personas. Hubo 27 mesas de trabajos. La gran mayoría de los trabajos presentados fueron de colegas brasileros y brasileras. Esperamos del resto de los países retribuir este esfuerzo que hicieron nuestros hermanos y hermanas de Brasil, participando con mucha fuerza en el Congreso en Curitiba. Quería también traer algo de lo que sucedió en el panel que abrió la tarde, el panel sobre extremas derechas y políticas educativas. Me pareció que algo de lo que sucedió allí fue interesante para pensar el lugar de ALIE, porque el panel fue excelente y todos los aportes fueron excelentes, pero algo de lo que se podía ver en lo que cada uno presentaba y en lo que también trajeron y comentaba Rudy en relación a Paraguay, quedaba muy claro, algo muy trillado, pero que no siempre lo tenemos tan en cuenta, que es la cuestión de lo común y de lo diverso. Es decir, cómo podíamos ver claramente elementos, rasgos, tendencias, orientaciones que eran comunes en el conjunto de América Latina, pero también cómo necesitábamos ver las particularidades, las características que esos procesos tienen, las formas que asumen las disputas, los actores y las maneras en que están interviniendo esos actores, y eso fue muy claro y creo que eso es parte de la riqueza que ALIE puede aportar en términos de la investigación y de la producción de conocimiento sobre educación en políticas educativas, pero creo que lo mismo en cualquiera de los subcampos dentro del campo de la investigación en educación. Tuvimos también una mesa de informantes de los ejes, que fue, la verdad que fue maravillosa, no sé, con voces de México, Argentina, Brasil, Uruguay, pero que a su vez trajeron las voces de
todos los participantes, hemos tenido presencia de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, México y Ecuador. Y algo no todo lo que salió en esos informes da cuenta de lo interesante, de lo rico y de lo potente del trabajo que se llevó a cabo en los distintos ejes y en las distintas mesas, y un agradecimiento especial además porque, como dijo Miriam, no solo informaron, hubo un trabajo de análisis, de sistematización en torno al conjunto de los trabajos presentados en cada eje, que creo que es un aporte sustantivo. Así que guarden las relatorías que hicieron, por favor. Las pidió Jerónimo. Porque se las vamos a pedir. Exactamente. También quiero muy brevemente solo poner sobre aviso que en un tiempo más, no mañana, no la semana que viene, pero en un tiempo más vamos a estar lanzando lo que es una de las líneas de ALIE, pero que todavía no se había puesto en funcionamiento, que es la realización de convocatorias para la conformación de grupos de trabajo y de núcleos de trabajo. Los grupos de trabajo, la idea es que estén integrados por investigadores e investigadoras en torno a un tema, un problema, un objeto determinado, y los núcleos de trabajo, la idea es que estén integrados por centros de investigación, por programas de posgrados, por redes de investigadores, también en torno a un proyecto compartido de cooperación. Ayer se habló mucho de la idea, y anteayer en la reunión del Consejo Directivo, de la idea de cooperación solidaria, ¿no? Con esta idea de cooperación solidaria entre instituciones y organizaciones para pensar la investigación en educación, para fortalecer la investigación en educación, para pensar las relaciones sur-sur, para pensar también el norte y para pensar este mundo desde el sur, desde América Latina. Así que bueno, eso, atención a cuando salgan esas convocatorias que estarán abiertas para todos quienes hacen parte de esta asociación. Me parece que es muy bueno cerrar el precongreso abriendo avisos de nuevas acciones y también el próximo congreso, es decir, cerrar pensando y poniendo ya por delante esa nueva instancia de encuentro. Algunas palabras aparecieron mucho por aquí en estos 2 días. Apareció mucho la palabra solidaridad en relación a la cooperación, pero no solamente a la cooperación. Creo que tiene que ver también con algo de rescatar lo humano en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Apareció mucho lo común, apareció mucho también lo colectivo, y apareció también, y hoy lo mencionaban en la mesa de informantes, la idea de incomodar, ¿no? De cómo incomodar y de cómo incomodarnos, justamente para pensar este presente y para poder construir alternativas desde lo que nos toca, que tiene que ver con la producción de conocimiento, pero no pensando en una producción de conocimiento parada sobre sí misma, sino una producción de conocimiento pensando en cómo eso interviene en los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, en los que hacemos parte. Cuando investigamos sobre lo social, como dije en la apertura, investigar sobre lo social significa intervenir irremediablemente en lo social, en el propio hecho de investigar. De modo que, bueno, eso es parte del desafío que tenemos. Agradecimientos, no puedo dejar de hacerlos. Un agradecimiento muy especial a esta casa, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, siempre abierta a estos desafíos y siempre abierta a estas posibilidades de pensar solidariamente, de pensar entre muchos, de dialogar, también de discutir, de confrontar. Un agradecimiento también muy especial al Instituto de Ciencias de la Educación, que fue coorganizador, pero además de ser coorganizador, se comprometió muy fuertemente en el desarrollo de este precongreso. Un agradecimiento al Consejo Directivo de ALIE, que bueno, estuvo estos 3 días de trabajo y también días previos, muchas reuniones para ir definiendo cada una de las cosas que ocurrieron aquí. A Giovanna, la vicepresidenta de ALIE también. Y quiero cerrar haciendo el agradecimiento que para mí es el más importante, disculpen, que es de todas las personas
la mayoría, perdón, también, bueno, es parte de esto. A ver, todas las personas, La bancaron. claro, que se la bancaron, dice Dani, es una expresión muy argentina, que estuvieran allí y que finalmente hicieron que esto sea posible, pero que son las menos visibles, porque no están acá en la mesa, porque no aparecen tan claramente, pero que son las que están haciendo más trabajo en todo este tiempo. Permítanme las nombrar: Julieta, Laura, la Yolanda, Naya acá con todas las proyecciones, Angie, Valentina y Belita, secretaria académica del instituto, no sé si está, y todo el equipo del ICE. Realmente han trabajado, no les puedo decir cuánto, sábado, domingo, hasta las 2 de la mañana, Excel que va, Excel que viene. Así que bueno, un gracias muy especial porque esto no hubiese sido posible, pero no lo digo como formalidad, lo digo como una realidad. Porque como dijimos también al principio, allí están haciendo y eso hace que todavía es muy chica y que no tenemos estructura. Entonces, mucho de esto se sostiene por la voluntad, por el esfuerzo, por las convicciones también, ¿no? Por supuesto que eso es una parte importantísima, pero reconocer ese esfuerzo y ese trabajo hecho me parece que es muy necesario. Bueno, ya. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Nos veremos en Curitiba 2026 en el primer congreso. ¡Bravo!